Por nombre César. Buenos días, hermanos. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que este mensaje pueda ser de bendición para su vida y que el Señor pues nos siga bendiciendo ricamente. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la veracidad de la Biblia, acerca de la confiabilidad de la Biblia, que podemos confiar en que la Biblia es realmente el libro que dice ser la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir un mensaje que se titula El poder de la palabra de Dios. Voy a invitarles a todos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo número 4 y versículo número 12 y 13. Hebreos, capítulo número 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a abordar el poder de la palabra de Dios, o sea, el efecto que ella causa en las personas y en la creación. Vamos a ver lo que provoca la palabra de Dios y vamos a tomar como texto base estos versículos que hemos leído. Ahí vamos a profundizar poco a poco hasta donde Dios nos dé la capacidad de hacerlo en estos pasajes. Y en primer lugar dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Quiere decir que la palabra de Dios es para todas las épocas, que es vigente, que es actual, que la palabra de Dios trasciende. Hoy nosotros podemos leer un pasaje de la Biblia y Dios hablar a nuestra vida conforme a la necesidad que estemos atravesando en el día de hoy. Pero luego pasa un año tal vez y leemos el mismo pasaje y Dios habla a nuestra vida y vuelve a hablar a nuestra vida conforme a la necesidad que estemos pasando en ese momento, aunque no sea la misma necesidad. O sea, la palabra de Dios es viva, es para todas las épocas, para todas las personas de todos los lugares. La Biblia misma dice en el Salmo número 19, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios trasciende, permanece para siempre, es viva. En Isaías capítulo número 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra viva, siempre está viva, es actual, nunca muere. Pero también esa frase, porque la palabra de Dios es viva, significa también que la palabra de Dios tiene la capacidad de producir la vida. Todos sabemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos narra la creación de Dios. Y Dios fue creando todas las cosas con el poder de su palabra. La palabra de Dios es viva, tiene la capacidad de producir la vida. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sepárese las aguas, y haya expansión. Dios fue creando los cielos, Dios creó la luna, las estrellas, el sol. Dios fue creando cada especie, Dios lo fue creando con el poder de su palabra. La palabra de Dios es viva, porque trasciende, porque permanece, pero porque tiene la capacidad de producir la vida. Vamos a ir todos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 5. Y en este pasaje, el contexto de este pasaje es que está hablando de aquellas personas incrédulas, de aquellas personas que rechazan a Dios,
de aquellas personas que rechazan la palabra de Dios. Y son personas que, a pesar de que rechazan a Dios, no creen en la venida de Jesús. No creen en lo que está anunciando la iglesia de todas las épocas, que Jesús un día viene, que el día del Señor se acerca. Y ahora, hablando de estas personas, teniendo en mente este tipo de personas, dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. La Biblia está diciendo que por medio de la palabra de Dios, Dios creó el universo. Y ahora, por medio de esa misma palabra, tenemos que confiar en cada una de las promesas que faltan por cumplirse. O sea, la palabra de Dios es viva. Ese es alguno de los poderes que tiene la palabra de Dios, que tiene la capacidad de producir la vida. Pero también, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Vamos a ir también ahí a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, los versículos del 23 al 25. Y vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es poderosa y es capaz de producir no solamente la vida física, sino que es la única que tiene la capacidad de producir la vida espiritual, el nuevo nacimiento. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice: siendo renacidos, o sea, es un nuevo nacimiento, volvimos a nacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí en este pasaje está hablándonos de dos cosas: de una simiente corruptible y una simiente incorruptible. Una simiente corruptible, que es nuestra carne, que perece, que es pasajera, que es temporal, que polvo somos y al polvo volveremos. Somos corruptibles, pero está hablando de que nosotros somos renacidos, no de una simiente corruptible. La simiente viene de semilla, viene de semen, viene de ese acto sexual. No somos renacidos de ese acto sexual que es corruptible, sino que somos renacidos de algo incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el poder que tiene la palabra de Dios de regenerar vida, de producir la vida espiritual en el corazón del creyente. Y termina diciendo el versículo 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio, la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que murió y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó. Entonces eso tiene el poder, cuando lo creemos, esa palabra tiene el poder de producir la vida espiritual en nosotros. Es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de producir la vida, porque la palabra de Dios es viva. Pero ahora dice, es viva y eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios es efectiva, que cumple la función para la cual Dios la envía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es efectiva, es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En Isaías capítulo número 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Así como desciende la lluvia del cielo
y riega toda la tierra y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y hace producir y da semilla al que siembra, pan al que come. Así es la palabra de Dios cuando sale de su boca. Ella va a ser efectiva, ella va a ser eficaz, ella va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Es eficaz. Y también vemos la profecía cumplida. Vamos a buscar todos el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo 31. Y vamos a ver qué dice Jesús a sus discípulos acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, de todo el Antiguo Testamento, que era lo que existía en ese entonces. Dice Lucas, capítulo número 18, versículo 31, palabras de Jesús. Dice, Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo que se van a cumplir todas las cosas que Dios dijo a través de los profetas. Es necesario que se cumplan. Y en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versículo 44, Jesús ya resucitado, el Cristo resucitado, se aparece ante sus discípulos y vamos a ver las palabras de Jesús ante ellos. Lucas capítulo número 24, versículo 44. Recordemos, ya había pasado la crucifixión, había pasado la sepultura y ahora Jesús había resucitado, se había levantado triunfal del sepulcro. Ahora Jesús ante sus discípulos dice estas palabras. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le está llamando la atención de sus discípulos diciéndole, mira, todo lo que ha ocurrido es lo que yo les he dicho y es lo que Dios dice por medio de Moisés, por medio de los salmos, por medio de los profetas, o sea, en todo el Antiguo Testamento. El cumplimiento de todas esas profecías ya estaban ahí hecho realidad, y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, o sea, se cumple. También dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y más cortante que toda espada de dos filos. Significa que la palabra de Dios corta de un solo golpe. Chas. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios es filosa. La palabra de Dios separa de un golpe. Tiene la capacidad de separar lo santo de lo pecaminoso. Tiene la capacidad de separar lo justo de lo injusto. Tiene la capacidad de separar lo bueno de lo malo. Tiene la capacidad de separar la luz de las tinieblas, el cielo del infierno. La palabra de Dios es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia contiene la palabra de Dios y ha sido considerada por los cristianos de todas las épocas como la palabra de Dios, infalible, inalterable, eterna, palabra confiable. Donde encontramos nosotros los seres humanos la respuesta sobre nuestra condición pecaminosa, pero a la misma vez encontramos también la revelación del Evangelio de la gracia de Dios y el camino de la salvación. También la Biblia nos revela la forma en que Dios quiere que vivamos nosotros los cristianos. Cuando Martín Lutero recibió su doctorado en teología en octubre de 1512, él dijo, juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza. Defenderé la palabra de Dios por palabra, por predicación y por escrito. Martín Lutero, como todos sabemos, fue el que prácticamente comenzó o consumó lo que hoy se conoce como la reforma de la Iglesia.
Martín Lutero, después de sus estudios, él comenzó a predicar una salvación únicamente por la fe. Y ese mensaje, la salvación por la fe, eso revolucionó. Y los superiores de la Iglesia Católica mandaron a llamar a Martín Lutero para que él se retractara, porque sus enseñanzas contradecían la enseñanza y la doctrina de la Iglesia Católica, que enseñaba la salvación por medio de las obras y que era necesario pagar indulgencia para ir al cielo. Incluso había en esa época una frase que decía que cuando las monedas caían en la caja esa donde se recaudaba, donde se echaba el dinero, donde se cobraban las indulgencias, ya en ese momento, cuando la moneda caía, un alma pasaba del purgatorio al cielo, lo cual no es cierto. Entonces Martín Lutero comienza a predicar el Evangelio de la gracia, comienza a predicar una salvación únicamente por la fe. Cuando Martín Lutero fue llamado a comparecer ante la corte papal, lo presionaron para que él se retractara de lo que él estaba diciendo, enseñando y escribiendo, y lo obligaron bajo amenaza para que él se retractara de lo que él estaba diciendo, y si no era, le cortaban la cabeza. Sabemos que eso fue una época donde muchas personas tuvieron que ir a la hoguera, como fue Juan Hus, como fue William Tyndale o un nombre así parecido. Muchas personas de estas fueron a la hoguera, dieron la vida por causa de la palabra de Dios, y Martín Lutero estaba siendo acusado de herejía y pagaba con su vida si él no se retractaba. Y él dijo: no me retracto, no puedo ir en contra de la verdad de Dios que está en mi conciencia. Dios me ayude, dijo. Y si tuviera 1000 cabezas, cada una de ellas las daría por la verdad del Evangelio. Hermanos míos queridos, eso se llama fe. Eso se llama convicción de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Martín Lutero comprendía, así como muchos reformadores, que la palabra de Dios tiene poder y que no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Entonces Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y ahora dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando la palabra de Dios, viva y eficaz, cortante, penetra en nosotros, no nos deja igual. Puede producir una de estas 2 cosas: o convierte el alma o nos condena. La palabra de Dios o convierte el alma o nos condena, según nosotros respondamos a ella. 2 filos, 2 propósitos: salva a los fieles, a los que creen, y condena a los incrédulos, es decir, a los que no creen. Salva a los que creen. Todos sabemos, el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El apóstol Pablo le escribió en su segunda epístola a Timoteo, y en el capítulo 3, versículo 15 le dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo, rodeado de escribas, de fariseos, de judíos, Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia nos habla y nos revela a Jesús, nos revela a Dios, y a través de ella podemos encontrar al Cristo que murió por nosotros, y por medio de Jesús una relación personal con el Padre, con el dador de la vida. Entonces la Biblia tiene esta capacidad de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y producir la vida o condenarnos. Condena a los incrédulos. Vamos a ver Juan, vamos a buscar todos el Evangelio según San Juan.
capítulo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Los versículos 47 al 50. Juan 12, 47 al 50 dice así: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús está diciendo que Él no ha venido a juzgar, sino que la misma palabra que Él ha pronunciado, esa palabra juzgará a los incrédulos, juzgará a los que la rechazan. La palabra de Dios tiene la capacidad de salvarnos, pero tiene también la capacidad de condenarnos. En Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso es para los que oyen la palabra de Dios, la reciben y la guardan. Pero si miramos el versículo al revés, que es lo mismo, si Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y no cree al que me envió, no tiene vida eterna, entonces quedará en condenación. O sea, rechazar la palabra de Dios o nos salva o nos condena. Hermanos, para nuestra salvación no podemos recurrir a lo que haya dicho ningún ser humano. Tenemos que recurrir a lo que ha dicho el Dios Todopoderoso. Tenemos que ir a su palabra. La Biblia es la regla de fe y conducta del cristiano, y ella nos penetra, ella nos confronta. Es el somatón de Dios, lo que nos ve por dentro, es el somatón de Dios para nuestra alma y para nuestro espíritu. Ella nos penetra y nos revela quiénes somos y en qué condición estamos y qué debemos hacer. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa palabra discierne significa que critica, significa que juzga los pensamientos y los sentimientos. Y es por eso que en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Su palabra lo escudriña todo. Todas las cosas. Dios sabe lo que ahora mismo cada uno de nosotros está pensando. Dios lo sabe todo. Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Todo lo escudriña, todo lo sabe. Y estos dos versículos son una advertencia que el Señor hace, una advertencia para que no desechemos la exhortación que está en el versículo 11. Ahí en Hebreos 4:11, vamos a verlo. Hebreos capítulo número 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar a aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí todo este capítulo está poniendo un ejemplo de Israel, para que nosotros no seamos incrédulos a la palabra de Dios, para que no seamos desobedientes a la palabra de Dios como lo fue Israel. Todos sabemos que Israel salió de Egipto por medio de Dios, guiados por Moisés. Todos ellos escucharon la voz de Dios, todos ellos vieron los milagros poderosos de Dios durante su peregrinar
en el desierto hacia la tierra prometida, todos ellos pues vieron la nube que les acompañaba durante el día, la columna de fuego que les acompañaba durante la noche, pero dice que de los tales no se agradó Dios, porque ellos fueron incrédulos a la palabra de Dios, rechazaron la palabra de Dios, y solamente a la tierra prometida entraron dos, Josué y Caleb. De todos aquellos hombres que salieron de Egipto, solamente dos, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Y ahora Dios está llamando nuestra atención y diciéndonos: tengan cuidado, no sean como ellos, sino que seamos creyentes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Estos hombres no entraron en la tierra prometida, pero la Biblia nos habla de que existe otro reposo. Nos dice ahí en el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia como que dice que queda otro reposo, el Canaán celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad falta ese reposo, que nosotros siempre estemos apuntando a ese lugar, que creamos en el poder de la palabra de Dios, que la atesoremos en nuestro corazón. La desobediencia a la palabra de Dios excluyó a muchos israelitas del Canaán prometido, el Canaán terrenal. Igualmente Dios nos dice que no tomar en cuenta lo que Él nos dice en su palabra nos excluye del reposo celestial que nos ha prometido. La palabra de Dios tiene ese poder de dar vida a los que la reciben y de condenar a los que la rechazan. En Eclesiastés, si quieren pueden buscarlo, en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 13, aparece algo interesante que debemos tener en cuenta y que fue en primer lugar escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por uno de los hombres más brillantes que ha pasado por la historia humana. Fue escrito por Salomón, y este hombre que disfrutó de todos los placeres de la tierra, de los placeres debajo del sol, este hombre dijo lo siguiente. Dice Eclesiastés 12:13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este hombre sabio que experimentó todos los placeres de la vida, él está diciendo que el fin de todo discurso es temer a Dios, hacer lo que Él dice en su palabra. Por tanto, el verdadero pueblo de Dios lo formamos aquellos hombres y mujeres que creen y obedecen su palabra. Estos son los que entrarán un día en su reposo. Conociendo entonces nosotros el poder de la palabra de Dios, esto nos enseña que solo podemos hacer una cosa: leerla, creerla y obedecerla. Que Él les bendiga.